estar grabando. Y como les decía, bienvenidos sean todos a el estudio de esta noche que se trata de las 7 trompetas. Las 7 trompetas es el estudio que vamos a estar compartiendo hoy y esperamos que sea de gran bendición para todos. Así que bienvenidos y como siempre hacemos, quiero anunciar la próxima jornada que tendremos nuevamente de estudio, en el cual trataremos la última de las series de 7 y nos estamos refiriendo a las 7 copas. Hoy, por ejemplo, hoy 21, estamos en la serie de las 7 trompetas y la próxima vez que nos veremos aquí será el 5 de diciembre, donde podremos estudiar entonces las 7 copas. Esa es la última de las series de 7 que nos corresponde ver en estos estudios. Así que bienvenidos y si todavía necesitamos que alguien más llegue, pues vamos a esperar que llegue mientras desarrollamos el estudio. El 5 de diciembre nos vemos la próxima vez. Así que por ahora vamos entonces a tener una palabra de oración para luego entonces dar inicio a este estudio que nos corresponde para el día de hoy. Así que les invito a que donde estén, por favor, podamos tomarnos este momentito y hacer esa oración y ya luego de eso, pues a los que puedan también, si me permiten verlos, estaré agradecido de verles y saludar. Bueno, vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos las gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos a través de la plataforma de Zoom con el propósito de aprender más de ti, de aprender más de tu palabra y de estos asuntos tan importantes relacionados al tiempo del fin. Te suplico, Señor, que estés con nosotros y que nos permitas tener una linda experiencia en tu palabra y sobre todo que podamos ver que detrás de todo esto estás tú, que el Apocalipsis te revela a ti y que tú, Señor, eres el que nos da esperanza para estos tiempos finales en los que nos toca vivir. Que en ti podamos tener nuestra esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, vamos a iniciar, así que voy a empezar a compartirles mi presentación para que ustedes puedan ir viendo conmigo algunos de los detalles que vamos a compartir. Así que a partir de ahora, yo espero que ustedes puedan ver lo que quiero presentar. Se puede ver, ¿verdad que sí? Si alguien me puede confirmar que se puede ver y que se está escuchando también bien. Sí, pastor, sí se mira, sí se escucha, perdón. Sí se mira. Excelente, muchas gracias. Bien, ese es el tema de hoy, las 7 trompetas. Yo necesito que para esto vayamos a la palabra, vayamos a la Biblia y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8 comienza este mensaje. Apocalipsis 8 es donde esto comienza y yo quisiera que pudiéramos ir allí en la Biblia para que podamos ver de qué se trata esta declaración y lo que nos quiere enseñar. Bien, eh, si usted se fija, el versículo 1 es el que cierra el mensaje anterior, así como nuestro último estudio fue sobre los 7 sellos, esos 7 sellos de los cuales era parte los 4 caballos de los diferentes colores. Espero que recuerden que ahí se menciona un caballo blanco, un caballo negro, un caballo rojo y un caballo amarillo. Esos caballos que tenían un mensaje cada uno y se referían a épocas específicas y acontecimientos específicos, entonces ese mensaje se cierra con este versículo, que es el versículo 1, y que entonces da paso a la siguiente serie de 7, que son las 7 trompetas. El 1 del capítulo 8 dice que cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Eso es lo único, ¿verdad?, que la palabra nos dice del séptimo sello. Y entonces también se habla de que anteriormente a eso había un pueblo sufriendo a causa de las injusticias, a causa de las consecuencias del pecado. Así que
ese pueblo que sufre recibe un nuevo mensaje. Por eso fíjense que el versículo 2 dice, comienza diciendo luego, porque quiere hacer una diferencia entre el mensaje anterior y el mensaje que se va a recibir ahora. A partir del versículo 2 comienza el mensaje de las 7 trompetas, que es un mensaje que es una respuesta a los justos que oran a Dios sufriendo. Ese pueblo que ve lamentablemente el castigo que recibe a través de la historia, un castigo que inicia con el Imperio Romano, con la opresión y la persecución del Imperio Romano, ese pueblo que clama porque está sufriendo a causa de eso, entonces empieza a recibir un mensaje en el que Dios le demuestra a su pueblo que no está solo. Dios le demuestra a su pueblo que escucha sus clamores, que escucha sus oraciones y que sus juicios los vindicarán. Es decir, que eso es como, yo lo podría ilustrar como el niño que sufre en la escuela o quizás, o que sufre en el barrio porque los amiguitos lo maltratan, pero de repente llega su salvación, que es su hermano mayor. Yo no estoy diciendo que Dios es nuestro hermano mayor, pero estoy diciendo que no estamos solos en medio de nuestras circunstancias. Dios responde el clamor de su pueblo y lo hace a través del mensaje de las 7 trompetas, que como vamos a ver más adelante, está hablando de 7 mensajes de juicio que Dios envía al mundo que no lo acepta por su maldad. Así que yo quisiera que leyéramos desde el versículo 2 en el capítulo 8 hasta el versículo 13 por ahora, que es el que presenta la primera parte de la primera sección. Como vamos a ver más adelante, y que ustedes lo van a ver ahí en el PowerPoint, el mensaje de las 7 trompetas está dividido, está concentrado primero en las primeras 6 y luego hay como una especie de paréntesis, como un interludio, y luego entonces se presenta la séptima, que es la última. Las primeras 6 tienen características en particular y dentro de las primeras 6 hay una división entre las primeras 4 y luego las siguientes 2. Entonces, yo quiero que veamos las primeras 4, que son la primera parte de la primera división de estas trompetas. Del 2 al 13, quisiera que pudiéramos leer. Luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Aquí vamos a hacer una pausa. El detalle de que el profeta dice, luego vi, nos demuestra un principio fundamental que estudiamos ya hace varias semanas sobre el libro de Apocalipsis, que por lo regular, cuando el profeta entra en visión, entonces lo que está ocurriendo allí es que los elementos que se le presentan, su interpretación es simbólica. Cuando lo que se presenta es visto en una visión, es porque se debe interpretar de manera simbólica. Así que estamos aquí ante un pasaje que tiene una interpretación que también es simbólica. Son simbolismos, no un asunto que deba ser interpretado de manera literal. Luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios, y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Todavía no hemos terminado con las 4 primeras trompetas, pero quiero que veamos algunos elementos importantes de aquí que nos pueden ayudar a entender este asunto. En primer lugar, luego de que se dice que el profeta vio los 7 ángeles con 7 trompetas, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y ahí empiezan a presentarse algunos elementos que son dados en un lenguaje conocido ya en la Biblia. Otro principio muy importante que explicó el pastor Vladimir cuando estuvo con nosotros dando la introducción a Apocalipsis es que en Apocalipsis, para entenderlo bien, hay que tomar en cuenta una serie de elementos que son propios del Antiguo Testamento. Aquí estamos ante algo que es evidentemente del Antiguo Testamento. Aquí se está hablando el lenguaje del santuario terrenal.
del tabernáculo de Israel, el santuario que Dios mandó a Moisés a levantar, que tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí se está hablando de algo que ocurre en el lugar santo. En el lugar santo era que estaba un mueble que estaba dedicado al incienso y que aquí, como se ve, otro ángel en el versículo 3 dice que entonces se paró ante el altar y con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. O sea, aquí se está hablando de algo que ocurría en el Antiguo Testamento, en el santuario. Versículo 4, el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y mire lo que dice aquí el 5. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Esto es algo que ocurría todos los días en el santuario terrenal también. En el santuario terrenal, el sumo sacerdote ofrecía, y espero que recuerden ahora, se ofrecía el continuo. Y cuando hablamos de continuo, hablamos del sacrificio que se llevaba a cabo, uno en la mañana y uno en la tarde, constantemente, cada día, uno en la mañana y uno en la tarde, uno en la mañana y uno en la tarde, simbolizando la continua necesidad que tenemos nosotros de la intercesión de Cristo en nuestro favor. Así como no hay un instante de nuestras vidas en el que no necesitemos la obra de Dios para salvarnos y transformarnos, eso se ejemplificó en el santuario y por eso había un servicio continuo, mañana y tarde. En el servicio de la tarde, que era el que daba finalización al día porque ocurría la puesta de sol, en el servicio de la tarde ocurría algo que no ocurría en el servicio de la mañana. Y eso que ocurría era que así como el ángel vino con incienso, el sumo sacerdote tomaba incienso y lo ofrecía, lo quemaba en el altar del incienso, para que de esa manera las oraciones de los santos que habían llegado al tabernáculo a pedir perdón por sus pecados fueran presentadas ante Dios. Pero ¿qué pasaba? Que en el Antiguo Testamento ocurría algo que dices aquí en el versículo 5, de la misma manera. El 5, fíjense que dice que el ángel toma el incensario, lo llena del fuego del altar y lo arroja a la tierra. Y que entonces hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. El sacerdote, cuando ofrecía ese incienso que lo quemaba, salía al atrio del templo, al atrio del tabernáculo, y así como dice que el ángel arrojó a la tierra el incensario, el sacerdote en el santuario tiraba el incensario al suelo también. Y cuando ese incensario de oro caía al piso, el ruido, el sonido que hacía ese incensario al caer al piso, era una señal que se le daba a otros 7 sacerdotes que en ese momento, cuando oían el sonido del incensario caer al suelo, esa era su indicación para que cada uno tocara una trompeta. 7 sacerdotes. ¿Cuántas trompetas dice aquí Apocalipsis que hay? 7. Lo mismo está pasando aquí. Los sacerdotes, cuando el incensario era tirado al piso, esa era su señal para que tocaran la trompeta que daba la indicación a todo el pueblo de que los servicios de ese día habían finalizado. Ya el próximo servicio que se daría, la próxima oportunidad del continuo, sería a la mañana siguiente. Pero ya durante ese periodo de 24 horas, lo que había ocurrido ahí era la finalización de los servicios y de los holocaustos en favor de los pecados del pueblo. Así que esos elementos que se daban de esa misma manera en Éxodo y Levítico, en ese mismo lenguaje está presentándosele una visión a Juan que así como en aquel entonces el sonido de las 7 trompetas ejemplificaba el fin del continuo, aquí también entonces se demuestra que las 7 trompetas y específicamente el sonido de la séptima indica que hay algo que está finalizando. ¿Qué es lo que finalizará? Es lo que vamos a ver más adelante. Quería que viéramos estos versículos como introducción. Ahora quiero que veamos del 6 al 13 para luego entonces pasar a la explicación. Versículo 6. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel eran 7 sacerdotes en el Antiguo Testamento y aquí son 7 ángeles, paralelo e idéntico. El primer ángel, versículo 7, tocó la trompeta y hubo granizo
y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde que fue quemada. ¿Qué parte de los árboles se quemó? La tercera parte. ¿A qué le suena eso? En la rebelión, en la rebelión de Lucifer, ¿cuál cantidad de ángeles fue la que fue sacada del cielo? La tercera parte también. Vemos los paralelos en la Biblia. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día. Y asimismo, en la noche, miré y oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz, ay, 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 de los que habitan en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para tocar los tres ángeles. Ahí se presenta el resumen de las primeras cuatro trompetas. Entre esos elementos voy a definir algo solamente porque es una palabra que yo sé que no es común para nosotros. Aquí se menciona el nombre de una estrella como ajenjo. El ajenjo en realidad es una planta amarga. Y entonces aquí se usa la metáfora de una idolatría que se presenta en el libro de Deuteronomio y que representa la apostasía de la Edad Media de la iglesia. Una planta amarga que trajo amargura. Esto que leímos ahora es el mensaje que encierran las cuatro primeras trompetas. Ahora yo quiero que veamos un poquito de la explicación de estas trompetas. A la apertura del séptimo sello y en el subsecuente silencio en el cielo que se presenta en el versículo 1, sigue una nueva fase de la visión de Juan. El nuevo episodio presenta una serie de sonidos de trompetas que anuncian eventos extraños, cosas raras que están pasando sobre la tierra. Esta sección se divide en dos partes. La escena celestial, que es la que está en los versículos del 2 al 6, y luego entonces cómo ocurren las plagas que presentan, las siete trompetas. Eso es lo que vimos ahora y que llega, incluyendo la cuarta trompeta, hasta el versículo 13. Si se fijan, aquí se está hablando de una consecuencia, de una destrucción. Algo que se empezó a ilustrar desde el Génesis, cuando se da la rebelión de Lucifer y es necesario que una tercera parte de los ángeles sean caídos, al igual que su líder, que Lucifer. Aquí vamos a ver más adelante cómo estos mensajes de las siete trompetas no son más que juicios de Dios, que así como Lucifer lamentablemente recibió consecuencias por el juicio divino, juicios de Dios que caen sobre la humanidad que rechaza y distorsiona la esencia de Dios. Continuando con el estudio, aquí está la diferencia entre las primeras cuatro trompetas. Estas difieren de los últimos ayes de las trompetas en forma y en peso, o sea, con las cosas que ocurren. La sexta trompeta, que es la que aparece del 9 en adelante, en el capítulo 9, del 13 al 21, está separada de la séptima, que es la que aparece en el capítulo 11, del 15 al 19, por un interludio que es el capítulo 10, que es el famoso ángel con el librito. Las señales sonoras en toda la Biblia expresan e indican urgencia y requieren de una reacción hacia los hechos
sobre los que alertan. La señal sonora a la que se refiere esto es el sonido de trompetas. El sonido de trompetas era muy común en todo el Antiguo Testamento. El sonido de trompetas era una indicación, por ejemplo, de la liturgia, es decir, de que se estaban llevando y que se necesitaba llevar a cabo sacrificios en el santuario. Pero en otras ocasiones también el sonido de trompetas era un sonido de guerras o también un sonido de adoración, pero era una alerta sonora que expresaba urgencia. ¿A qué se llegaba al santuario? A pedir perdón por los pecados. Ese es un arrepentimiento que implicaba la urgencia de la necesidad del perdón de los pecadores. De la misma manera, estas señales indican que hay algo que se necesita y que se necesita de manera urgente. De la misma manera, en el Apocalipsis se describen de forma simbólica 7 señales sonoras. Estas son las 7 trompetas, que son profecías acerca de acontecimientos de la historia mundial, los cuales alertan sobre la cercanía de la venida de Cristo. Es decir, que esta serie de 7 trompetas, al igual que los 7 sellos y al igual que las 7 iglesias, se refieren a mensajes específicos en periodos de tiempo específicos. Si ustedes se fijan, el mensaje de las 7 iglesias termina con la Odisea, que es una referencia a la iglesia de Dios en los últimos tiempos. El séptimo sello es un mensaje que tiene que ver con la realidad de la humanidad en el tiempo del fin, antes de que Cristo venga. Y lo mismo pasa con las 7 trompetas. Más adelante vamos a ver que la séptima trompeta es una alerta de que la venida del Hijo del Hombre ha llegado. Por eso las 6 primeras son un llamado a la humanidad a arrepentirse porque el Salvador está cerca. Y por eso yo les decía que este es un mensaje de esperanza, porque el día de Dios se acerca y con él vendrá su juicio definitivo contra el pecado. Pero el pueblo de Dios es alertado para que pueda prepararse para ese momento. Tú y yo tenemos esperanza porque Dios nos está indicando a través de su revelación lo que debe ocurrir para que tú y yo entonces estemos preparados. Es como las alertas que nosotros recibimos hoy en día. Nosotros recibimos alertas para poder estar preparados, para que cualquiera que sea el fenómeno que venga, nosotros podamos hacer los preparativos posibles para que esa situación no nos lleve por delante, no nos afecte más de lo que debería. De esa misma manera, Dios a su pueblo quiere prepararlo. Esto no es un mensaje para aterrorizar al pueblo de Dios. Este es un mensaje para que el pueblo de Dios se prepare y pueda tener esperanza de que cuando la ira de Dios se derrame sobre el pecado y sobre este mundo, esas consecuencias no caigan sobre nosotros porque hayamos hecho caso a esa trompeta, a ese mensaje y nos hayamos preparado. Estos eventos predichos, con excepción del último, todos se cumplieron a lo largo de la historia, desde que el Apocalipsis se escribió hace casi 2000 años hasta hoy. Todos estos acontecimientos, como vamos a ver, han tenido cumplimiento y por eso hay una separación entre los primeros 4, porque los primeros 4 tuvieron un cumplimiento y el cumplimiento de esos 4 tuvo que ver con la caída finalmente del Imperio Romano. Las 7 trompetas y las 4 primeras, con las plagas que traen, son plagas que llegaron como consecuencia al Imperio Romano por toda la oposición que hizo a la predicación del Evangelio. Mire esto, las señales sonoras de Dios, profecías, requieren de nosotros una reacción inmediata, prepararnos para la segunda venida de Cristo. Eso es parte de lo que yo le decía. Ahora solo falta que se toque la trompeta final, que como dice 1 Corintios 15, es aquella en la que los muertos serán resucitados y nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Y todos juntos entonces seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. De esta esperanza se trata esta lección, de esta esperanza se trata este estudio,
de que estamos siendo avisados para que cuando se toque la final trompeta, nuestro destino sea ser transformados, ser levantados si hemos muerto, y que todos juntos entonces seamos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Ese es el llamado que Dios nos hace con el mensaje de las 7 trompetas. ¿Qué representan las primeras 6? Las trompetas retratan eventos que impactan el pueblo de Dios desde los primeros siglos de la era cristiana y lo afectarán hasta la segunda venida de Cristo. Aquí está de nuevo la diferencia. Las 4 primeras se concentran en la desintegración del gran imperio romano de Occidente, como les mencionaba, que se lleva a cabo por las tribus de los pueblos bárbaros y que prepararon el camino para que se consolidara la Roma papal. Esas tribus bárbaras de las que nos habló el pastor Cristian Ramos, que estuvo con nosotros desde Ecuador, cuando nos habló del mensaje de las 7 iglesias, de las 7 iglesias, él lo presentó. Esas tribus bárbaras que fueron las naciones menores de Europa que luego se levantaron, son las que entonces desintegran el imperio romano y por lo tanto dan cumplimiento a la profecía de Apocalipsis 8 y 9. La quinta y la sexta trompeta, que aparecen en Apocalipsis capítulo 9, señalan eventos desencadenados por el poder musulmán, como la conquista de Constantinopla en el siglo XV y la decadencia del imperio otomano en el siglo XIX. Este imperio otomano es lo que nosotros conocemos ahora como Turquía. Esa parte en la que se divide Europa de Asia. Entonces, ese imperio otomano, que era compuesto por varias naciones pequeñas, incluyendo ahí Turquía en aquel entonces, es la que termina entonces cuando decae en el siglo XIX. Esta serie de 7 es similar en cuanto al tiempo, algo que ya mencioné también, en el que se dan los acontecimientos a las demás series de 7, los 7 sellos y las 7 iglesias que presenta el libro de Apocalipsis. Ya avanzando entonces hacia la séptima trompeta, vemos que es la que aparece en Apocalipsis 11, que la séptima trompeta anuncia que Dios reina. En el versículo 18 se afirma que las naciones se airaron y que llegó el tiempo de la manifestación de la ira de Dios, no solo para recompensar a sus siervos, sino también para destruir a los que destruyen la tierra. Así, el anuncio de la séptima trompeta corresponde al último periodo que culmina con la segunda venida de Cristo. Todo esto apunta hacia la venida de Cristo como el hecho culminante. La última trompeta, la séptima, es la que aparece en el 11, del 15 al 9, que yo quisiera que pudiéramos leerla, del 15 al 19, para que entendamos bien, porque presenta varios elementos que son bien importantes para nosotros como iglesia. Pero bueno, yo creo que mejor antes de ir hasta allá, es bueno que veamos el quinto y el sexto ángel con las trompetas. Demos un poquito para atrás. Apocalipsis 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Aquí recuerde que estamos hablando ya no del imperio romano, sino de la caída del imperio que fue el que derrocó al imperio romano, el imperio otomano, esa obra mancomunada, esa comunidad de imperios que se unió para derrocar al imperio romano. A este se refiere la quinta trompeta. Y entonces mire el versículo 13 conmigo del capítulo 9. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Por esas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas, pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, porque las colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios
y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Aquí vemos de nuevo ese lenguaje repetitivo de la tercera parte, demostrando que desde el principio, lamentablemente, había una rebelión y habría perdición para gente que no acepte a Cristo. Esa no es la voluntad de Dios. Dios destinó todo para que todo el que quiera se salve, pero lamentablemente los que rechacen serán destruidos con el pecado que han abrazado. Así que eso tiene que ver con la quinta y sexta trompeta, que son entonces la ilustración de la caída de los imperios que sucedieron al Imperio Romano. Pero la séptima trompeta, que es la que más me importa a mí ahora, para que podamos compartir, es la que se presenta en el capítulo 11 desde el 15 en adelante. Mire lo que dice allí la palabra. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí se habla de Jesucristo como Rey, de la misma manera en la que Él regresará en su segunda venida. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir. Esa descripción es la que aparece en Apocalipsis 1:5, cuando se presenta que el libro de Apocalipsis es la revelación de ¿quién? La revelación de Jesucristo. Esas palabras las hemos escuchado ya. Aquí se repiten. Y luego dice: porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Ahí se da el resumen de esta séptima trompeta, la cual es el anuncio de que llegó el momento de la ejecución del juicio de Dios sobre los muertos y los vivos, como manifestación de su reinado. Cuando Juan describe el santuario de Dios en la séptima trompeta, ve el arca del pacto que estaba dentro del segundo compartimiento del santuario, llamado lugar santísimo. Eso es lo que ocurre cuando Cristo en el lugar o en el santuario celestial entra al lugar santísimo. O sea, sale, pasa del lugar santo al lugar santísimo, que es lo que nosotros conocemos como lo que ocurrió el día del gran chasco, cuando se cumplió la profecía de las 2300 tardes y mañanas que presenta Daniel 8:14, y Cristo entonces inicia su ministerio de intercesión en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Eso entonces es lo que aparece aquí, pero llegando a su finalización. Es decir, cuando Cristo termina su obra intercesora en el lugar santísimo, es cuando entonces ha llegado el momento de su venida a este mundo, que es el que se presenta en este pasaje. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, habrá terminado el juicio previo al advenimiento, que es lo que nosotros conocemos como el juicio investigador, la mediación de Cristo y el tiempo de gracia. O sea que eso es lo que marca que ha llegado el momento que todos nosotros hemos esperado, el momento de que Cristo se manifieste. Esa gracia continúa disponible para todos nosotros mientras Cristo se encuentra en el santuario terrenal intercediendo y mientras se sigue llevando a cabo la predicación del Evangelio. Eso terminará cuando entonces sea proclamado el sonido de la séptima trompeta. Todos los sistemas opositores serán destruidos, la falsa religión será plenamente desenmascarada y Jesucristo inaugurará su reino eterno. Eso es lo que ocurrirá con la séptima trompeta. Todo lo que ocurre antes son mensajes de alerta para que el pueblo de Dios siga fiel, siga firme y continúe preparándose para la pronta venida de su Salvador.
A eso se refieren estos mensajes. Pero, pero, la buena noticia es que estos mensajes no son para condenación, son un mensaje de alerta para que el pueblo de Dios se prepare. Y cuando llegue el momento de sonar esa séptima trompeta, hayamos muerto en Cristo y seamos resucitados. O en el siguiente caso, entonces, estemos vivos y seamos levantados juntamente con los muertos que han sido resucitados y arrebatados para vivir eternamente con nuestro Salvador. Si yo tuviera que resumir esto, familia, el mensaje de las 7 trompetas es el mensaje que Dios nos da de que todavía tenemos tiempo para prepararnos. Podemos vivir con esperanza porque todavía hay tiempo para prepararnos. Dios quiere que nos preparemos porque cuando Él venga, Él quiere venir a buscarnos porque quiere llevarnos con Él a comenzar ese reino eterno que se inaugurará cuando suene la trompeta. Como ese himno que tanto cantamos. Cuando suene la trompeta en el día del Señor. Cuando suene la trompeta como sonaban en el tabernáculo. Cuando se finalizaba el servicio vespertino en el continuo. Asimismo también sonará esa trompeta indicando que el fin ha llegado, pero no para nuestra destrucción, sino para que aquello para lo que nos hemos preparado con tanto esfuerzo, entonces por fin lo podamos recibir. El reino de los cielos, 1000 años junto a él y luego el establecimiento de la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Familia, los que aceptan la invitación de las bodas del Cordero son bienaventurados. En la época en la que Juan escribió el Apocalipsis, las bodas tenían 5 momentos importantes: el compromiso matrimonial, el pago de la dote, la preparación de la novia para la boda, la preparación del hogar por parte del novio, la ceremonia de bodas en la que el novio daba su reconocimiento público del pedido de casamiento y colocaba su capa sobre los hombros de la novia mientras el cortejo se dirigía a la fiesta. Y número 5, la fiesta que normalmente era en la casa del padre del novio. Cristo actúa de la misma forma con su novia hasta el momento de llevarla al hogar eterno. Nosotros somos esa iglesia, esa novia que el novio quiere venir a buscar. Y es por esa razón, familia, que debemos recordar, se nos habla aquí de 7 trompetas, porque Cristo llama a nuestro corazón, porque quiere alertarnos. Nosotros no sabemos lo que trae el mañana, pero nuestro Dios gobierna los tiempos. Él todo lo sabe, a Él nada le sorprende y nos llama por eso a que aceptemos su obra salvadora, a que aceptemos la transformación que Él puede obrar a través de su Espíritu Santo en nosotros y que de esa manera nosotros podamos estar preparados para que su venida no sea un símbolo de condenación para nosotros, sino que sea una demostración de que la esperanza con la que hemos vivido no ha sido en vano. Que para nosotros esto no sea condenación, sino que sea recompensa, la recompensa de nuestra fidelidad por haberle servido, por haber permanecido fieles a Él y por haber puesto de nuestra parte para estar preparados. Las trompetas son un símbolo de alerta, lo son en todo el Antiguo Testamento y lo son aquí ahora, porque Cristo no es que nos quiera asustados, pero quiere que nos preparemos, porque Él ya viene pronto. Bien, voy a dejar de compartir aquí ahora la pantalla y ese es el mensaje de las 7 trompetas. Los primeros 8 versículos de Apocalipsis 19 transcriben una alegría particular de alabanza. De esa misma manera, Dios quiere que nosotros vivamos en el gozo de seguirlo a Él mientras nos preparamos. La séptima trompeta señala cuando Cristo Jesús finalmente redimirá a los fieles. En esa ocasión, Cristo se unirá a nosotros o a su novia
y aquellos que lo reciban habitarán en la nueva Jerusalén. Tú y yo somos llamados a comprometernos a ser parte de ese pueblo fiel que se prepara y que en aquel día también formará parte de los salvados. Yo quiero ser parte de ese grupo y es mi deseo que todos ustedes también lo quieran. En Apocalipsis tenemos 7 trompetas porque Dios nos está llamando, porque quiere prepararnos para una eternidad junto a Él. Esas son las 7 trompetas, señales de alerta de que debemos prepararnos porque Cristo viene muy pronto. Yo estoy listo para que oremos, pero quisiera ver primero si hay alguien que quizás no comprendió algo, tiene alguna duda todavía al respecto, que pueda compartirla, que podamos juntos verla y estudiarla. De lo contrario, pues podremos ir cerrando y orando hasta el próximo estudio. ¿Alguien quisiera compartir algún comentario o alguna pregunta? Bien, al parecer no tenemos ninguna. Repito, si alguien quiere preguntar algo. Bien, ese usuario, me acaban de escribir algo por el chat. Ese usuario, yo no lo identifico, MB. Solo veo que dice MB, pero no puedo darme cuenta de quién es. Si puede decirme rapidito, en voz alta, de quién se trata para... Oh, es Marco Bercián, ok. Bien, Marco comparte en el chat, por si alguien no lo ha visto, la pregunta de en cuál trompeta estamos viviendo. Fíjense, la sexta trompeta, la quinta y la sexta se refieren al periodo posterior al Imperio Romano, que es el imperio de los otomanos. Pero si se fijan, lo narrado por la sexta trompeta también ha tenido cumplimiento. De manera específica, lo que pasó en la sexta trompeta tuvo su cumplimiento en acontecimientos de la Edad Media, de la historia de la Edad Media. Miren, por ejemplo, lo que nos dicen los versículos del 13 en adelante. Voy a especificar, me voy a detener un momento aquí, discúlpenme, para especificar esto. En Apocalipsis 8, en Apocalipsis, 9, veamos, por favor, los versículos del 13 al 21 y de manera específica veamos algo en el 17. Así vi en visión los caballos y sus jinetes que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Estos son todos símbolos de destrucción. Y aquí se usa la imagen de caballerías que se cree en la interpretación historicista de Apocalipsis de caballerías turcas. Ellos, por ejemplo, los turcos, son los que le dan media, sobre todo siglo XIV, siglo XV. 4 años después de que comenzó la sexta trompeta, se derrumbó el sector oriental del Imperio Romano, que es lo que se conoce como la captura de Constantinopla. Este fue el principal paso de los turcos hacia la prominencia mundial, o sea, el Imperio Otomano da su último golpe para establecerse, pero a la vez también se acerca a su fin. Esa tierra santa que fue conquistada por los turcos y los maometanos, aliados a los árabes, fue ganando supremacía, pero iba a haber un día de ajuste de cuentas con los musulmanes y por eso los musulmanes derrocaron el imperio turco. Me detengo a hacer esta explicación que no hice en detalles en el estudio para dejar claro que la sexta trompeta se refiere a un periodo temporal previo a la venida de Cristo, pero lo que se presenta en los elementos de la profecía de Apocalipsis, todo lo referido al Imperio Otomano ya tuvo cumplimiento. Eso nos deja a nosotros en el gap, nos deja a nosotros en el periodo
previo al cumplimiento de la séptima trompeta. O sea, todo lo que explica la séptima trompeta en Apocalipsis 11 no ha acontecido. No todo ha acontecido. Sin embargo, estamos en el periodo en el que eso acontece. Porque ya, desde el punto de vista histórico del mensaje de las 7 trompetas, los acontecimientos han tenido cumplimiento. Ya han ocurrido esas cosas y tienen evidencia histórica de su cumplimiento. Así que nosotros debemos situarnos como la generación que recibirá el sonido de la séptima trompeta, que recibirá la alerta de que Cristo viene o que está por venir. Fíjense, por ejemplo, ya específicamente en la séptima trompeta, lo que dice el 15 del capítulo 11. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, 16, que estaban sentados en su trono delante de Dios, se postraron sobre sus rostros y adoraron diciendo: la doxología, te damos gloria y honra. Las naciones se airaron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar galardón a tus siervos, los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. O sea, el hecho de que nosotros estamos recibiendo aquí el mensaje de la séptima trompeta nos demuestra que ese es el periodo en el que estamos, pero como se refiere a un periodo, entonces es un periodo que tiene una iniciación, tiene una fecha o tiene un momento de inicio y que luego se culmina. Los elementos que se mencionan aquí son los que describen la culminación del periodo de la séptima trompeta, pero no lo describen por completo, describen solamente su culminación. O sea, es posible que nosotros estemos en un periodo en el que ya inició el periodo de la séptima trompeta, pero que todavía no ha llegado a su final, porque el final de la séptima trompeta es el que queda marcado con la venida de Cristo. Nosotros sabemos que estamos en los tiempos finales, sabemos que estamos en los últimos días, pero sabemos que Cristo aún no ha venido. Así que somos parte de ese periodo, pero su culminación todavía no ha ocurrido, porque lo que demuestra la culminación o lo que demuestra que se completa el cumplimiento de todo lo que sostiene la séptima trompeta es precisamente la venida de Cristo. Así que, Marco, estamos ahí, estamos en la séptima, pero no ha culminado lo que la Biblia dice sobre la séptima trompeta. Espero haber respondido. Yo creo que di un poquito más de vuelta de la que debía dar, pero creo que al final di la respuesta. Gracias, Marco, por la pregunta. Si hay alguna duda más, podemos estudiar el asunto juntos. Y yo creo que no he dicho esto antes, pero también, si hay alguien interesado en estos temas, en profundizarlo un poquito más, hay materiales que yo tengo que puedo compartir y que, pues, con mucho agrado y sin ningún problema, estaría feliz de compartir con todos ustedes. Bien, familia, si no hay algún otro comentario o pregunta, usted puede hacer así como hizo Marco, escribirla ahí, o si no, puede abrir su micrófono y expresarla, porque de lo contrario, entonces estaremos listos para concluir por la noche de hoy.